Bueno, muy bien, chicos. Les dejo acá algunos temas que estuvimos viendo sobre modelos contables, algunas cuestiones de conceptos fundamentales, conceptos teóricos fundamentales, como para que a ustedes también les quede algún material grabado y puedan escucharlo en la medida de lo posible, con el material de lectura, más apuntes que fueron tomando, ir armando un poco este tema. Nosotros habíamos visto hasta acá, fundamentalmente en contabilidad 1 y algo de contabilidad 2, el tema de modelos contables, en donde definíamos como un criterio de evaluación básico el criterio histórico, que este criterio fundamentalmente lo que no tiene en cuenta son las distorsiones de la moneda. Entonces, al no tener en cuenta esto justamente de la pérdida del valor de la moneda, hace que la contabilidad nos vea reflejada datos e información de diferentes momentos, con lo cual esto genera alguna distorsión en la evaluación patrimonial y en la medición de los resultados. Lo que implica es mirar un dato en función no de un momento determinado, sino de diferentes momentos que ocurrieron. Imagínense ustedes, bienes de cambio que fueron comprados en diferentes momentos y que aún lo tengo en el stock. Tengo un saldo que corresponde a diferentes compras de diferentes momentos, con lo cual la evaluación de bienes de cambio histórica no contempla esto que podría ser la distorsión de precios e incluso la distorsión de algún precio específico de alguna mercadería. No lo contempla en la evaluación de, por ejemplo, de la mercadería. Lo mismo sucede con algún otro servicio, con algún otro tipo de bienes, e incluso también con las mismas cuentas de resultados, en donde el resultado, a través del estado de resultados, me muestra tal vez una diferencia de ingresos y gastos y de ventas y de costos, en donde obtengo un resultado final que no me muestra o no contempla un resultado producto de la exposición de los resultados por la venta, etcétera, o cualquier operación extraordinaria que esté expuesta a una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, a partir de acá empiezan a surgir ideas sobre diferentes formas que contemplen situaciones más próximas a una realidad en función de una situación propia de cada país. Y entonces empiezan a surgir acá la propuesta de tener la contabilidad medida en función de modelos contables. ¿Qué es un modelo contable? La representación de la contabilidad en función de una situación en particular. Supónganse ustedes que estamos frente a un periodo inflacionario distorsivo en precios y en bienes y en resultados, con lo cual lo que intentamos hacer con esto es que la contabilidad pueda contemplar esta distorsión de precios y mostrar una contabilidad ajustada en función de la pérdida de un poder adquisitivo más cercana a una realidad propia de una situación, como por ejemplo la que estamos viviendo atravesando Argentina. Esto define un modelo diferente al modelo que ustedes estaban viendo en contabilidad 1, que es el modelo histórico, que no tiene en cuenta la distorsión de precios. Entonces les decía que a partir de estos tipos de aportes en la contabilidad fueron contemplando diferentes situaciones y dando respuesta a entes que necesitaban de información que contemplen estas situaciones. Y ahí surgen diferentes modelos que nosotros llamamos modelos contables, que vienen como a paliar y a mostrar y a contemplar una situación que es necesario y útil para la toma de decisión. Estos modelos contables se conforman de alguna manera de conceptos a definir a través de tres conceptos.
El primero, la unidad de medida. El segundo, el criterio de evaluación. Y el tercero, el capital a mantener. Vamos a ver cada uno de estos, de qué consiste y a qué responden estos conceptos. Muy bien, la unidad de medida. Vamos a empezar a desarrollar este tema para abordar alguna conclusión. Cuando efectuamos una medición, aplicamos una escala presuponiendo una unidad de medida constante. Por ejemplo, medimos un escritorio y ya sea que la unidad de medida sea en centímetros o pulgadas u otra unidad de medida, esta siempre se mantiene en un valor constante. Como la unidad no varía y el bien obviamente tampoco, las mediciones que se repitan darán siempre el mismo valor. Con lo cual la unidad de medida que aplicamos para mostrar la evaluación de los bienes que integran el patrimonio es la moneda de curso legal. Pero a diferencia de esto que nosotros decimos, los centímetros y las pulgadas o demás, las monedas no son unidades constantes. Si intentamos comprobarlo, advertimos que en diferentes momentos la unidad monetaria posee diferente poder adquisitivo. De ahí que definimos dos tipos de unidades de medida: la unidad de medida heterogénea nominal y la unidad de medida homogénea. La que tiene que ver con la heterogénea, al utilizar la moneda nominal para expresar los valores de activos y pasivos, estamos empleando una moneda heterogénea, cuyo valor difiere según el momento de la medición. Por lo tanto, las acumulaciones efectuadas al cierre del periodo pierden utilidad, ya que no son representativas del valor real de las existencias o los resultados. Si utilizáramos otra moneda de cuenta, por ejemplo alguna divisa, para la registración y la tradujéramos el total obtenido a la moneda del curso legal al cambio vigente al cierre de periodo, lo más probable es que obtuviéramos un total diferente al anterior. La razón es que todas las monedas sufren la variación del poder adquisitivo y la de cada una se produce de manera diferente según la influencia del medio económico y político de ese momento. Ahora bien, para que las acumulaciones que aparecen en los estados contables representen valores expresados en una misma unidad de medida, debe emplearse algún procedimiento para homogeneizar el valor de la moneda de cuenta. Es decir, traduciendo esto, es ajustar estas partidas en una unidad de medida homogénea que mantenga el mismo poder adquisitivo. Entonces, acá existen procedimientos que implican la utilización de coeficientes de reexpresión. Van a ver cuál es la metodología en la utilización de esos coeficientes y cuáles serían las partidas que debemos reexpresar al cierre de los estados contables. Bien, vayamos ahora al otro tema, que es el criterio de evaluación. Nosotros definimos dos criterios de evaluación: el histórico y el valores corrientes. El histórico es el clásico, el que está postulado dentro de los principios contables generalmente aceptados, que ya lo sabemos que es el valor de costo al valor de contado del bien más todos los gastos necesarios para disponer económicamente del mismo. Ya sabemos también cuál es el tratamiento de los componentes financieros, que de alguna manera se debe segregar a ese valor de costo. Entonces, es el valor del precio de adquisición al valor de contado. Muy bien. Ahora bien, por otro lado tenemos los valores corrientes. Estos valores corrientes producen variaciones en el valor real de los bienes, con lo cual, acá lo que hay que contemplar cuál es el valor actual del valor a un momento de medición. Entonces, por ejemplo, el valor más representativo de los bienes de cambio es el costo de reposición, que es un valor corriente al momento de reponerlo o al momento de la medición. Entonces acá estamos hablando más bien de valores de mercado. Estos valores de mercado, definidos como valores corrientes, entre ellos lo que conocemos es el valor de reposición, el BNR, el valor neto de realización, el valor de utilización económica, que se pueden dar en diferentes bienes. Por último tenemos el último concepto, que es el mantenimiento de capital.
Y definimos dos tipos de capital: el capital financiero y el capital operativo o el capital físico. En general, el capital financiero es el que se da al momento de los aportes y que de alguna manera siempre está representado en pesos, mientras que el capital operativo o el capital físico es otra forma de determinar el valor del capital. Por ejemplo, utilizar el valor de la inversión en función de los recursos para desarrollar la actividad. Entonces, les decía a ustedes la vez pasada que el hecho de utilizar, por ejemplo, la valuación de un capital operativo es en función de la utilización de algún capital o de un método operativo que me permitan evaluar, por ejemplo, los bienes de uso en función de la capacidad operativa de ese bien, como por ejemplo índices de producción o horas hombres invertidas, o algún otro formato que me permita determinar la evaluación de un bien de uso, lo más práctico, lo más típico que se ve, en función no del valor de inversión en pesos, sino en el valor de capacidades operativas.